patriótica noche la que vivimos hoy y que seguramente viviremos toda la jornada el viernes y el sábado. Así es. 200 años de la declaración de nuestra independencia. Ayer hicimos un programa con dos jóvenes historiadores y nos acercamos a la idea, al pensamiento, a la admiración a esa gente que viajaba 40, 50 días, que vivía en situaciones de mucha precariedad, pero que tenían una pasión, un sueño, y es el de construir una nación libre, justa, soberana. Fue un proceso. Lo que me quedó claro de la charla con los historiadores es que es un proceso. Sí, lo de 25 de mayo fue importante, pero fue parte de un proceso. Y lo del 9 de julio, parte de otro proceso. Tal es así que terminamos señalando otras fechas importantes en el calendario de estos 200 años que son muy relevantes. Pero claro, el 9 de julio, para todos nosotros, especialmente los que nos criamos dibujando la casa de Tucumán y pintando de rojo el tejado, significa mucho. Ahora, esto es lo que conocemos, lo que sucedió aquí en el territorio argentino. Y discúlpennos los televidentes de fuera de la Argentina, estamos centrándonos en algo muy local, pero bueno, sepan disculparnos nuestra emoción, disculpar nuestra alegría por estos 200 años. Pero en el mundo sucedían muchas cosas que influenciaban fuertemente en los patriotas. Había muchas corrientes, muchas líneas de pensamiento, muchos cambios con las monarquías, particularmente la irrupción allí en Europa de Napoleón, que algunos decían que era el anticristo. Así que hoy no vamos a hablar tanto de la Argentina, vamos a hablar de ese tiempo, ese ambiente, esas ideas que había en el mundo, que influenciaron la creación de nuestro país, pero también influenciaron otra cosa, creo, mucho más importante, que es la pasión para alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Mi invitado, Ernesto Allen Martins, no me acuerdo bien, pero ahora de aquí en adelante es Ernesto para mí, que nos visita por lo menos una vez al año, nos viene a ilustrar en el tema que he presentado. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué bueno. Argentino hasta la muerte. Así es. ¿Dónde era que naciste? ¿En Tres Ríos? Yo nací en Puerto Rico. En Puerto Rico. Me crié en Entre Ríos. Ajá. Y soy entrerriano y soy panza verde. Uh-huh. Y amo la Argentina y este es mi país. Ayer justo había una chica de otro país que me decía, pastor, pero ¿por qué? Le digo, no sé, adopté la Argentina en cierto modo como mi país. ¿A qué edad viniste? Y yo salí de Puerto Rico a los 11 años. Ajá. Y a los 13 llegué acá a la Argentina y bueno, después viví en Canadá, pero siempre mi corazón está acá. Uh-huh. Cuando pensás en tu país, ¿pensás en la Argentina? Normalmente, inclusive a veces... Si hubiera un partido, que es muy raro porque Puerto Rico al fútbol no juega, pero si hubiera un partido entre Puerto Rico y Argentina, me gustaría saber para quién hace fuerza. Y Argentina. ¿De verdad? Argentina. Es más, por ejemplo... ¿Volvés a Puerto Rico? De vez en cuando. Ajá. Ahora mamá murió, entonces ya no. Claro. Hace muchos años que no voy, pero te voy a dar un ejemplo. Había un partido de vóley, Puerto Rico es fuerte en vóley. Sí, muy fuerte. Y jugaba Argentina y Puerto Rico y yo iba a la Argentina. Naturalmente. Naturalmente. Ajá. ¿Qué cosa? Inclusive, algunos parientes cuando llego por allá me dicen, ya ni hablas como nosotros. Y no. Ya no. No, pero yo amo la Argentina. Mira, yo vine acá para el Mundial del 78. Y la pasión del Mundial 78 me cambió la vida. Yo me hice argentino en el Mundial 78. Sí, hay gente que odia el tema de la relación entre el deporte, particularmente el fútbol, y lo argentino. Pero suma, ¿eh? Y sí. Suma. Aparte de eso, en la Argentina me eduqué, en la Argentina mis mejores amigos son argentinos. Qué sé yo, cuando yo quiero pasarme un tiempo lindo,
donde haya vivido, yo tomo mate, como asado. Entonces, me recuerdo una vez en la iglesia donde era pastor en Canadá, había un día que había que hacer como era el Día de las Nacionalidades, no me acuerdo bien cómo era el tema, y lo hacíamos en casas de hermanos, y en esa casa se reunían personas de diferentes nacionalidades para disfrutar la actividad. Y bueno, preparamos la comida y de momento un hermano, un chileno, dice, pastor, pero ¿qué es de Puerto Rico aquí? Entonces yo miro la mesa y había una bandeja que decía Puerto Rico y le digo, ¿la bandeja? Y dice, sí, porque estos son empanadas argentinas, esto es ensalada de arroz, que es algo típico de la Argentina, estos son milanesas. Y yo me quedé así mirando la mesa, digo, ¿verdad? Me surgió natural. Mi esposa... ¿Tu esposa es argentina? No, mi esposa es hija de puertorriqueños, pero de New York. Y ella tampoco lo captó. Inclusive yo había hecho mate cocido para que tomáramos después de la cena. Bueno, che, qué linda historia. Vamos al tema, ¿te parece? Ahí está. ¿Lo presenté bien? Sí, yo creo que es muy importante nosotros entender no solo el proceso de independencia en Argentina, sino en América Latina, como el resultado de procesos filosóficos, políticos, sociales, intelectuales que estaban ocurriendo en Europa en el siglo XVIII. Uh-huh. De la edad de la razón, Descartes con pienso, luego existe, y Francis Bacon en Inglaterra y todo eso, surge en Europa un deseo de pensar el establishment y repensarlo. ¿Año? Y 1600, finales de 1600, principios de 1700. Sí, después de la Reforma. Después de la Reforma, después inclusive en Inglaterra, después de lo que se llama el protectorado, el restablecimiento de la monarquía en Inglaterra, en Francia, Luis XIV, todo eso, ahí comienza a repensarse el establishment. Uh-huh. Y también comienza a pensarse en el ser humano como un ser pensante, valga la redundancia, un individuo que tiene la capacidad de con su razón alcanzar ciertos postulados, pensar distintos. Y entonces, entre esas cosas que se van repensando, vienen tres conceptos que llegan a su ebullición en la Revolución Francesa, que es la igualdad, la libertad y la fraternidad. Entonces, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, toda esa gente, ¿qué son? Son personas que vienen a tratar de cambiar el establishment. Entonces, ese cambio de paradigma en el cual lo laico, abajo la monarquía, que viva el gobierno del pueblo, etcétera, etcétera. ¿Y alguna reacción a la iglesia? Por supuesto, anticlerical, por eso decía, laico, un proceso laico totalmente. Sí, pues laico suena amigable. Anticlerical y anti-iglesia del establishment, que es el otro tema. Es decir, en Francia no solamente se va en contra de los religiosos, sino en contra del sistema religioso que junto a la monarquía había gobernado por años. Entonces, eso hace de un proceso de cambios muy vertiginosos en el pensamiento europeo que van a influenciar tremendamente sobre nuestro continente. No solo la Argentina, sino desde el Río Grande hasta abajo, hasta la Tierra del Fuego, hay un proceso de cambio político, social, etcétera, que nos viene de Europa. Uh-huh. A eso le juntamos que en el 1776 ocurre la Revolución Norteamericana, 1801, la Revolución Haitiana, que dieron a América el despertar de que algo debía ocurrir. Se debía separar América de Europa porque son dos cosas distintas, pero inspirados precisamente por los eventos de libertad que estaban ocurriendo en Europa, sobre todo en Francia. Entonces, esto lleva a muchos de nuestros patriotas a mirar las revoluciones de Francia y la revolución norteamericana como dos situaciones a imitar. Dos modelos. Dos modelos, dos paradigmas a imitar. Entonces tenemos que nuestros patriotas eran personas que reflejaban el pensamiento europeo de finales del siglo XVIII, principios del siglo XX. Y las revoluciones, 19, que esas revoluciones nos vienen a
entrar en esa nueva corriente. El profesor Ed Furcha, quien fue mi tutor de tesis en la Universidad McGill y falleció antes de que yo terminara, pero él decía que en 1789 había comenzado ya el siglo XIX. Él decía, esos 11 años pertenecían a otro siglo, porque cuando ocurre la Revolución Francesa, comienza como a abrirse una caja de Pandora en el cual hay un montón de eventos que van afectando al mundo. ¿Qué influencia tuvo, si es que tuvo alguna, te pregunto, porque no tengo la menor idea? Así que yo disfruto de estos programas porque aprendo. Alguno pensará que sabemos los dos igual. No, acá la diferencia es abismal. Y no tengo ninguna vergüenza, porque yo si te pongo a tocar el piano, vos sos un desastre. Más o menos. Claro. ¿Tocás algo? No. En eso te gano, ponele. Pues sí, pero en el tema me ganás lejos. ¿Qué influencia tuvo la Reforma en esos pensadores? Y la reforma junto con el Renacimiento y el humanismo le sacaron el pin a la granada. ¿Viste? La explosión está ahí en la Reforma. Cuando los reformadores dicen, no, vamos a acercarnos, y los humanistas, vamos a las fuentes, vamos a descubrir lo que los clásicos dijeron, decían los humanistas. Los reformadores dicen, vamos a la fuente bíblica, vamos a que el ser humano experimente realmente a Dios, pero también desde la libertad de su conciencia. Y eso es muy importante. El tomar la escritura, leerla, que cada individuo tenga acceso a la Biblia, a poderla estudiar, leer. Después le sumamos otro proceso, los pietistas, que establecen escuelas donde se le enseña a la gente no solo a leer, sino también se le da la oportunidad de entrenarse en ciertas artes como la medicina, la filosofía, la educación. O sea, todo está relacionado. La Reforma produce la edad de la razón, la Ilustración. Gracias por la respuesta. Intuía que era así. Los teléfonos son el 011-4568-6667, teléfono donde usted puede llamar, hacer preguntas, hacer comentarios, y alguien le va a responder. Y el otro teléfono, el 011-6041, allí está, 3585, es el teléfono donde usted puede enviar mensajes de texto o WhatsApp y hacernos todas las preguntas que usted piense, que me ayuden a mí a sacarle el jugo lo más posible a nuestro invitado. Así que lo que tengo en claro es esto: la Reforma fue, digamos, el inicio, ¿no? Influyó en estos personajes que luego produjeron, por ejemplo, la Revolución Francesa. Claro, influye en el pensamiento. En el pensamiento, sí. En el pensamiento de Europa hay un cambio de paradigma. Aparecen libros, se comienza a leer, se comienza a estudiar. Libros antiquísimos que estaban guardados aparecen de nuevo en impresión. La gente comienza a leer a Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, porque los humanistas descubren esto que los árabes habían ya guardado en su conquista del mundo mediterráneo. Entonces comienza una transformación cultural en Europa durante la Reforma que lleva a transformaciones intelectuales muy profundas que nos llevan a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana. Hay algo que nosotros no podemos perder de vista, Juan Pablo, es que la Revolución Norteamericana es el resultado, en cierto modo directo, de una transformación no solamente política e intelectual, sino religiosa. El gran avivamiento que ocurre a principios del siglo XVIII en Inglaterra y en las colonias norteamericanas transformaron al pueblo norteamericano y comenzaron a mirar a la posibilidad de ser independientes de Inglaterra simplemente por esa explosión espiritual y verse como individuos responsables ante Dios por lo que ocurría en la cultura y en la sociedad. Voy a tratar de explicar algo. Usaste una palabra que no sé si la audiencia entiende. Hablaste de avivamientos en el siglo XVIII. Estamos hablando de 1700.
¿Está bien? 1734. 1734. En Inglaterra, el gran avivamiento de John Wesley. Y en Estados Unidos, Whitefield. George Whitefield. George Whitefield. ¿Qué es un avivamiento? Es una transformación del espíritu y de la mente y del ser total ante Dios y el deseo de vivir para Dios, pero de una manera extraordinaria. La iglesia normalmente es afectada. Individuos dentro de la comunidad de fe que comienzan a experimentar una experiencia, un despertar, una transformación, una búsqueda intensa de Dios, un deseo de alinear su vida con la voluntad perfecta de Dios. Normalmente un avivamiento comienza con una vida de oración intensa, el deseo de ordenar nuestra vida conforme a las Escrituras, y todo esto causa en la sociedad efectos tremendos. Estoy pensando, por ejemplo, el pueblo de Northampton, Massachusetts, donde un predicador norteamericano que se llamaba Jonathan Edwards dirigió el avivamiento y participó en el avivamiento. En ese pueblo se cerraron los prostíbulos y las tabernas, se cerró la cárcel y el pueblo cambió de atmósfera. Una transformación total. Los padres comenzaron a mandar sus hijos a las escuelas y esos niños que fueron educados fueron más tarde los líderes y los soldados de la Guerra de Independencia norteamericana, porque tuvieron una transformación en su paradigma de cómo era la vida. El avivamiento que necesitamos era un libro de Oswald Smith, un canadiense que vino a la Argentina en el año 1957, predicó 2 semanas seguidas en el Luna Park, y yo iba a escucharlo. Oswald Smith, El avivamiento que necesitamos, un libro. Sí, escribió otro que se llama Pasión por las almas. Exacto. Se habla mucho en el ambiente de las iglesias evangélicas, avivamiento. Y se dice, hubo un avivamiento aquí, hubo un avivamiento allá, tal año. Hace un tiempo algunos amigos míos sacaron un video tipo histórico de la iglesia evangélica y lo circunscribieron alrededor de este tipo de avivamiento. La verdad es que voy a cumplir 70 años, ¿verdad? Ya está. Sí, soy viejo. Nací en el ambiente evangélico, yo nunca vi un avivamiento. Vi momentos de un gran entusiasmo, de iglesias llenas de gente, pero un avivamiento como característica tiene un cambio de la sociedad. Sí. Influye en la comunidad. Transforma la comunidad. Es decir, cuando decimos avivamiento, ¿por qué? Porque las iglesias reciben más gente, la gente empezó a ir más a la iglesia. Ese no es un avivamiento. Un avivamiento es cuando, como resultado de ese mover espiritual, se cierran los prostíbulos, deja de haber droga en la calle, la policía deja de ser corrupta, los políticos dejan de ser corruptos y se empieza a vivir un estado que todos soñamos algún día poder vivir, aunque sea una semana. Mira, el último gran avivamiento, a mi entender, esto es muy subjetivo de Ernesto, quiero que la audiencia lo sepa, no es muy subjetivo mío. El último gran avivamiento ocurrió en 1904, en lo que se llama Gales. Fue una transformación tal que afectó todo. Los pueblos eran transformados. La policía, ¿sabe a qué se dedicó en Gales por 2 o 3 años? A cantar himnos y canciones patrióticas británicas porque no había delincuencia, no había ningún tipo de disturbio. La gente se dedicaba a buscar a Dios y a comunicarle a otros la esperanza de Dios en Cristo. Entonces, ese para mí fue el último gran avivamiento, una transformación social muy grande. Ahora, yo veo, por ejemplo, en vidas, en individuos, experiencias como esas. Sí. En familias. En iglesias. Y en iglesias. Pero a nivel nacional o regional, todavía yo creo que no hemos visto un avivamiento, por lo menos en esta parte del mundo, como esos que yo te estoy mencionando. Sí. Donde el paradigma de la vida, de la sociedad cambia. Donde, como bien decías, hay un efecto onda que va desde individuos, iglesia, comunidad, sociedad, nación. Eso no lo hemos visto todavía.
Recuerdo que una vez me contaron de un principio de avivamiento en Canadá, enfrente de... En Saskatoon. No sé, pero enfrente de la ciudad de Detroit. Windsor. Bueno, vos conocés Canadá, claro. Sí. Dice que hubo un mover espiritual tan grande que los trabajadores de Canadá que trabajan en Estados Unidos en las fábricas de automóviles, Detroit es la ciudad de Ford, no sé si de General Motors también. Sí, sí. En esos años sí. Sí, en esos años sí. ¿Y qué sucedió? Que empezaron a traer las herramientas que se habían robado. Entonces las fábricas empezaron a tener más destornilladores de lo que necesitaban. ¿Qué pasa? Es que todo empezaron a traer. Sí. Pusieron un cartel y dijeron, se la regalamos, no traiga más, no tenemos dónde ponerla. Es decir, el avivamiento espiritual produjo un cambio en la conducta de los individuos que afectó, en este caso, el mundo de los obreros, el mundo del trabajo. Claro. Por eso a veces uno pasa como antipático o como negativo cuando dice, no, esos años fueron gloriosos, se predicó el Evangelio, hubo muchas respuestas al mensaje, pero no digamos avivamiento porque la sociedad no cambió. Y dígame, si usted es argentino y vive aquí, si estamos cada vez mejor como sociedad o cada vez peor. Ni hace falta que le pregunte. No, pero por ejemplo, vamos a un ejemplo. John Wesley y el avivamiento en Inglaterra. Una transformación social tal que el avivamiento produce que Inglaterra se convierta en la reina de los mares. Es decir, no hace falta ser un genio para darse cuenta que ocurre una nación que se vuelve a Dios, gente que se vuelve a Dios, políticos que se vuelven a Dios. Por ejemplo, William Wilberforce, que influenciado precisamente por las ideas de libertad, y es muy importante esto, las ideas de libertad, de fraternidad de la humanidad, de la igualdad de los seres humanos, pelea en el Parlamento británico por años. ¿Para qué? Para que se haga la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Uh-huh. Y se logra inclusive después de su muerte, en 1837. Comenzó en el siglo XVIII a pelearlo y en el 1837 se hace la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. ¿Por qué? Porque un hombre, influenciado por este avivamiento, pelea por sus convicciones por años en el Parlamento hasta que se pasa la ley de la abolición de la esclavitud. A ver, voy a hacer una recomendación a la audiencia. Lo leí en inglés, pero he visto que ya está en español. ¿Está ya? No, un libro que voy a recomendar. De Eric Metaxas. Ajá. Nombre griego. Eric Metaxas. El título del libro es 7 hombres. 7 hombres. Y Wilberforce es uno de esos hombres. Otro es Washington, otro, y ahora bueno, lo oí. Abraham Lincoln a lo mejor. No. Bueno, 7 nombres, 7 hombres que para él marcaron la historia. Wilberforce fue mencionado como el personaje más relevante en el mundo cristiano después del apóstol Pablo. Así es. Así, es una figura central. Un hombre que luchó. ¿Usted sabe lo que es ir al Congreso y ser que se burlen, que lo menosprecien, que lo marginen? Siguió por 30 y tantos años, todos los años, presentando la moción hasta que finalmente se abolió la esclavitud. 7 hombres, Eric Metaxas. ¿Dónde lo compran? Amazon, en alguna librería de estas, no sé si está en la Argentina ya, pero lo vi traducido ya. Mi amigo, un compañero de estudios en el seminario Gordon Conwell, profesor Belmonte, ahora es profesor de historia eclesiástica. Este caballero hizo su tesis doctoral en la vida de Wilberforce y también su libro está en Amazon. Es una joya. Sí, bueno, Eric Metaxas, el autor de que te estoy mencionando, que es bestseller según el New York Times, escribió la historia de Wilberforce y la llevaron a la película que se conoce aquí como
Amazing Grace. Sí. La historia, el argumento de la película está a partir de este autor que te estoy mencionando. Bueno, de paso, si vos mirás la historia de Amazing Grace, el capitán de barco John Newton, que escribe el himno Amazing Grace. A ver, me ponen el piano. A ver, sí. Ese hombre es cambiado por el avivamiento y se mueve de ser un capitán de barcos de esclavos a ser un predicador del evangelio. Así es. ¿Vas a cantar? No, vos no querés perder un programa tan lindo como este. Buenas noches, pastor. Dios bendiga su vida. Como siempre, sus programas son un lujo, dicen. Trae invitados de excelencia. Feliz Día de la Patria a todos los argentinos. Bueno, ahí está. Gracias. La gente empezando a llamar. Ayúdeme con preguntas. Bueno, Noemí de Casero, hay iglesias donde se confunde emoción con avivamiento. Efectivamente, ojo, no estoy en contra de que haya emoción y haya alegría y haya entusiasmo y haya fervor en una iglesia, ¿no? Pero si usted quiere saber qué es un avivamiento, salga de la iglesia y diga, ¿el barrio cambió? ¿Está mejor? ¿Desaparecieron los dealers, los que están en la tranza? Uh-huh. La gente se respeta. Se puede vivir en este barrio con las puertas sin llave, dejamos los autos con la llave puesta, que acá nos... Bueno, el día que me digan esto, digo, ese es un avivamiento. Bueno, en Gales pasó eso. Uh-huh. En la Inglaterra que es transformada por el avivamiento pasó eso. Uh-huh. En la Nueva Inglaterra, como se llamaban las colonias del norte de Norteamérica, pasó eso. Un cambio tal que la gente comenzó a vivir honestamente y eso produjo, por supuesto, efectos colaterales sobre la educación, la economía, la política, etcétera, etcétera. Porque cuando alguien se vuelve a Dios, lo que hace Dios es transformar su vida y esa transformación es como si yo empezara a poner agua sobre esta copa hasta que se derrame. Hay un efecto derrame cuando nosotros nos volvemos a Dios. Y en Europa lo que pasaba era eso, que la gente, sobre todo los evangélicos, adoptaron el concepto de que se puede tener libertad. Y aun cuando algunos evangélicos miraron con escepticismo la idea de libertad, de igualdad, de fraternidad, los que lo adoptaron se convirtieron en paradigmas de bendición para muchas naciones. Uh-huh. Y mucha de esta gente que tomó el concepto de libertad a corazón, se convirtieron en personas que fueron a otras naciones. Por ejemplo, William Carey, en 1793, sale para la India. ¿Por qué? Porque fue afectado directa o indirectamente por esta idea de libertad, de fraternidad, de igualdad entre los seres humanos, que no se puede quedar callado viendo a las personas morir en pecado y quiere irse a la India desesperadamente a predicarle a los paganos acerca de Cristo. Y le costó, no era un hombre muy ilustrado, era un trabajador. Así es. Y se fue a la India y transformó la India. Increíble. 100, 200 años después se encuentran todavía rastros de lo que hizo ese hombre en la India. Ahora, usted me dice, ¿cómo puedo saber de esto? Bueno, haga lo que yo hago. Bueno, no todos pueden hacerlo, pero en la computadora el rabino Google nos ayuda y ponga, o en YouTube, ¿no? Vida de William Carey. Y está allí. Hay una película que le cuenta eso.
Amazing Grace, la vida de, no es la vida de Wilberforce, no, pero bueno, debe estar la historia. El otro día me dormí viendo la vida de David Livingstone, el conquistador o el explorador del África. Y yo, a mí se me viene todo lo que aprendí de chico y lo estoy repasando y digo, esto debería ponerse a disposición de todo el mundo, porque son héroes de nuestra fe. Claro, y yo creo que es muy importante para nosotros mirar estos héroes de la fe como personas que entendieron conceptos básicos como la libertad. Claro. El sábado todos, o por lo menos creo que casi todos en nuestro país, estaremos en alguna manera recordando el evento de la libertad nacional, la independencia patria. Pero estos que fundaron naciones fueron personas que tenían conceptos de libertad que les costó mucho proyectarlos, que algunos pagaron con su vida el que sus naciones fueran libres. Pienso, por ejemplo, en México, un sacerdote, Morelos, que lo fusilaron. ¿Y cuántos otros murieron porque su país fuera libre? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenían conceptos de libertad. Leyeron los escritos de los filósofos franceses y europeos y se dieron cuenta que se podía vivir en libertad y que se podía ser libre. ¿Qué influencia tuvo también en este pensamiento? Te hablé de la Reforma en general, pero ahora te voy a hablar de Juan Calvino. Mira, Calvino es instrumental para muchas cosas. Por ejemplo, concepto de la democracia, que es un concepto que nosotros manejamos en nuestros países. El inicio de la democracia moderna es en Ginebra. En Ginebra, con Calvino. La asamblea de miembros y de constituyentes que votaban los ancianos, ese grupo de ancianos que llamaba consistorio, eran elegidos por la voluntad del pueblo, manejaban democráticamente el consistorio. No había un monarca, aunque algunos dicen Calvino era el monarca, pero no es verdad. Eran simplemente personas que, utilizando conceptos de democracia, empezaron a trabajar democráticamente la reforma en Ginebra. Yo puedo decir, hay muchas cosas de Calvino que si nosotros lo miramos con los lentes del siglo XXI, claro, vamos a decir es un horror. Uh-huh. Pero yo creo que fue el principio de la democracia lo que nosotros le debemos. Otro fue John Knox, que tomó el pensamiento de Calvino y lo establece en Escocia. Y Escocia influenció un montón de países en el mundo. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ver la influencia de los reformadores más allá de la iglesia. Tuvo un impacto social tremendo y, por supuesto, impactaron la sociedad europea, que a su vez impacta los países de América con el grito de libertad de los primeros años del siglo XIX. Ahora, la Revolución Francesa, con esos tres elementos, libertad, fraternidad, igualdad y fraternidad, sin embargo, al poco tiempo terminó mal. Claro. ¿Sabes por qué? Porque no hay ni igualdad, ni fraternidad, ni libertad sin Dios. Y una de las cosas que hace la Revolución Francesa, una de las primeras cosas que hace es declararse atea, levantar la razón como una diosa. La Catedral de Notre Dame se convierte en el templo a la diosa de la razón. Y por supuesto, nosotros que miramos desde la Escritura lo que es libertad, tenemos que decir, y va a fracasar, sin Dios no hay libertad. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Uh-huh. Este próximo sábado, a donde nosotros trabajamos en la iglesia, en el barrio, vamos a hacer una peña solidaria para conmemorar el 9 de julio. Y yo voy a predicar, y voy a predicar precisamente de San Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos tener libertad nacional, podemos tener libertad personal, pero no se puede ser totalmente libre hasta que tengamos la libertad que viene de Dios. ¿Vos me escuchaste esta mañana cuando hablé en la escuela? No, señor. ¿No? Lamentablemente no. No, estás copiando el sermón, hermano. Bueno,
Es que tenemos el mismo espíritu. Pastor, lo miramos por TV desde la ciudad de Pérez, provincia de Santa Fe, Ministerio Santuario de Fe, el pastor Oscar Fontana. Soy Silvia Brun. Gracias. Hola, muy buen programa, muy lindo. Lo miro desde San Luis todos los días. Gracias. Familia Gutiérrez, pregunta para el invitado. ¿No es traición a la independencia de la patria traer al rey de España al festejo? ¿Viene el rey de España? No sé. Yo no sabía. ¿El muchachito? Ni idea. Yo no sabía. No. Por lo menos en la celebración de nuestra congregación va a estar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí. Le contesto yo, familia Gutiérrez, me parecía bárbaro que viniera el Rey de España, porque después de la independencia y pasados los años, España es uno de los países más cercanos a nosotros. Así es como que, qué sé yo, nos estuviéramos peleando en el barrio con esa familia porque el hijo le dio una patada a mi hijo en un partido de fútbol. Ya pasó. Aparte de eso, han pasado 200 años. Y ellos han aprendido, ¿no? Los españoles. Bueno, más o menos. Ahí están en sus problemas. Joaquín de Rosario, no sé si da para el tema con el invitado, pero quisiera saber cómo influyen los 5 puntos del calvinismo en la iglesia de hoy en día. Ay. Mejor no me meto en eso porque necesito varios programas. Así. Pero hay que decir que son las 5 cosas. Solo, ¿cuáles son? No solo. No. Es la total depravación del hombre, cierto, la gracia, la elección incondicional, la expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Mamita, qué pregunta que se manda Joaquín usted. No es para hoy, para... Tal vez en otra ocasión podemos trabajar un programa sobre los 5 puntos del calvinismo que es muy interesante. Soy Luisa de San Francisco Solano, Dios los bendiga a todos. Mi pregunta es ¿por qué en la Argentina no puede ser un presidente evangélico cristiano? Si es verdad que en Chile es posible. Yo creo que ya está. En el 94 la Constitución cambió. Se cambió totalmente eso, sí. A mí me gustaría que un evangélico fuera presidente, pero más me gustaría que fuera un creyente. Mabel de Rosario, ¿cómo se llama el himno que tocó recién? Me parece que lo conozco. Sí. Mira, maravillosa gracia. No, sublime gracia. No, maravillosa gracia es este. Ese, sí. No, este es sublime gracia. Sublime gracia del Señor. Mire, si hacemos una lista de los 5 himnos más famosos, este es uno de esos 5. Tal vez el más famoso. Quizá no más. Hola, paz del Señor. Quería saber cómo se llama el libro que recomendó sobre el avivamiento. No recomendamos en ningún libro. No, tal vez el que vos mencionaste. No, el que yo mencioné es la historia de 7 hombres, la biografía de 7 hombres que a este autor le han impresionado fuertemente. Y que a mí la lectura del libro me impresionó muchísimo. De hecho, ¿sabés qué hice con el libro? Se lo regalé al presidente. Se lo mandé ¿al presidente de la Nación? Al presidente de la Nación. Me contestaron de que ya lo había llegado. Ahora sí lo lee, ¿no? Es un problema. Le gusta mucho, al presidente le gustan mucho las biografías y es un lector en inglés. Vamos a ver, ojalá que lo lea y que le venga bien porque es muy interesante. Por ejemplo, Washington, el hombre que pudo ser el rey y rechazó ser el rey. Así es. Terminó siendo el presidente, rechazó ser el rey. Lincoln, vos me mencionaste Lincoln, creo que es uno de los personajes. Lincoln, un hombre con un montón de problemas y situaciones, en cuanta elección se presentó, perdió, hasta que finalmente ganó la elección y fue uno de los mejores presidentes. Tal vez el mejor presidente de los Estados Unidos fue Abraham Lincoln porque dio su vida por la unidad nacional, literalmente dio su vida. Sí. Bueno, este mundo, este contexto, este ambiente, estas ideas, influyen sobre los patriotas argentinos, pero producen otro efecto más, y es que la iglesia deja de mirar hacia adentro y empieza a mirar hacia afuera. Así es. La iglesia norteamericana, la iglesia inglesa, la iglesia alemana comienza a ver
al mundo como necesitado de libertad, de liberación espiritual. Los pietistas, por ejemplo, enviaron 2 hombres a hacer misiones en la India. Después se establecen en las pequeñas Antillas algunas colonias de evangelistas que vienen, los moravos, a predicar. Cuando decís pietista, ¿qué quiere decir? Porque la audiencia no sabe. Los pietistas fueron los próximos después de la Reforma que clamaron avivamiento, reforma. La palabra pietista por piedad. Piedad. Porque claro. vivían una piedad práctica, eran personas que amaban al Señor, que predicaban la palabra, que oraban y que también tenían una pasión por la transformación social. Estos, por ejemplo, establecieron en Halle, ahí cerca de Wittenberg, una universidad que hoy es la Universidad Wittenberg-Halle. Una universidad en la cual todos los que estaban ahí eran personas que tenían una visión de transformar la sociedad mediante el servicio. Uh-huh. Y todo esto viene de la Reforma. Y a su vez, los pietistas envían misioneros al mundo. Los pietistas influencian los moravos influencian a Wesley. De Wesley surge un gran movimiento misionero mundial. Así que hay todo un resultado de esta transformación que va ocurriendo en la vida de los individuos y el deseo de que la gente conozca libertad en Cristo. Cambio de conducta, una transformación integral. Así que es uno de los grandes efectos que tienen los cambios que ocurrieron en Europa en el siglo XVIII, fue el surgimiento de lo que nosotros llamamos hoy las misiones modernas. Algo que también nosotros le debemos a este fermento de cambio es el establecimiento de la sociedad bíblica. En 1804 en Europa y en 1816 en los Estados Unidos. En 1804, yo fui hace 2 años ahí, un poco le conté la historia a la audiencia. Me invitó la Sociedad Bíblica Británica a ir a Gales, al lugar donde se produjo el evento que motivó la creación de las sociedades bíblicas. Una chica de 14, 15 años, Mary Jones, vivía en una casita de piedra. Estuve ahí en la casita de piedra en Gales, al lado de un riacho, en un pueblo muy pobre. Ella quería tener una Biblia y lo único que podía hacer es caminar unos cuantos kilómetros los sábados para poder leer la Biblia. En su corazón era tener una Biblia, así que ahorró monedita tras monedita hasta que tuvo lo suficiente para poder comprar una Biblia. Entonces fue caminando, y esta es la proeza, fue caminando una cosa así como unos 30, 40 kilómetros por las montañas. Hoy se puede hacer el sendero de Mary Jones. Hay gente que va y hace la caminata por arriba de la montaña, un lugar hermosísimo. Y llegó al pueblo de Bala y golpeó la puerta del pastor, y el pastor sale y le dice: uy, mira vos, no tengo Biblia. Y bueno, pero si te quedás 2 o 3 días, te hago traer alguna. Y le vendió una y le regaló otra. Y así que Mary Jones se volvió a su pueblo con 2 Biblias, en galés. Pero este hombre quedó tan conmovido, dice: tenemos que hacer algo para que todo el mundo en Gales tenga la Biblia. Entonces empezó a escribir a sus amigos para que lo ayuden a producir la Biblia en galés. Y cuando sus amigos se juntaron, dice: pero un momento, dice, ¿por qué en galés? ¿Por qué no en todos los idiomas del mundo? Claro. Y ahí se formó lo que hoy es la Sociedad Bíblica. Sí. Ahora, todo eso es parte de ese proceso de transformación intelectual que estaba pasando en Europa en esos años. Uh-huh. Un cambio de paradigma. ¿Podría existir un cambio de paradigma en este siglo, en estos años? Yo creo que sí. Es decir, yo creo que si nosotros miramos estos conceptos desde el punto de vista cristiano, en mi caso, la libertad es un don que Dios da. Hombres y mujeres que se vuelvan a Dios y que quieran ver a sus vecinos y amigos libres
como ellos son libres, pueden producir un cambio transformador en cualquier sociedad en donde se vuelvan a Dios. Es más, yo oro hace muchos años, mira interesante, 1983, 10 de diciembre. ¿Te acuerdas qué pasó ese día? Asumió Alfonsín. Bueno. Ricardo Alfonsín. Yo estaba ahí en la plaza. No me digas. Y desde ese día hasta hoy oro todos los días, que desde la Quiaca hasta la Tierra del Fuego y desde el Océano Atlántico hasta la cordillera, la Argentina se vuelva a Dios. He vivido en otros lugares después de eso, pero siempre, todos los días oro porque la Argentina se vuelva a Dios. Y lo tengo como visión y misión en la vida, que este país conozca al Señor. Porque yo sé que si el Señor entra a la vida de una persona, esa persona disfruta libertad plena. Cambio radical, una transformación. Yo te voy a contar qué sucede cuando una vida conoce a Dios. Un hermano de mamá era un individuo que le daba el alcohol, mujeriego, peleador, etc. Conoce la libertad en Cristo. Su familia conoce a Cristo. Él muere a los pocos años y deja a su señora viuda con sus hijitos, y esta mujer cría a sus hijos en el temor de Dios en estos principios. Esa familia cambió, fue transformada totalmente. Hoy entre ellos, empresarios, profesionales, un cambio total de transformación. ¿Por qué? Porque el Evangelio llegó a su vida y ocurrió en esa familia una transformación total. El Evangelio tiene poder de transformación integral. Y cuando una nación se vuelve a Dios, Dios la transforma. Pues sabés que la semana pasada vino el doctor Lombardo a contarnos la historia del barrio de La Boca y dijo una cosa muy interesante. Él se crió en el barrio y recuerda 50 muchachos de la calle que vivieron y no pasó nada con ellos. Pero recuerda 50 que entraron a la iglesia fundada por William Morris, la iglesia metodista de La Boca, la mitad de ellos profesionales, claro, empresarios, es decir, y lo dijo, dice, era evidente, se ve hasta estadísticamente evidente que el Evangelio trae sanidad, trae restauración, trae prosperidad en el sentido genuino de la palabra. Dice, Dios los bendiga, si pueden toquen de nuevo el himno Sublime Gracia. Bueno, es que quiero que lo cante acá nuestro invitado. El invitado no va a cantar. Preguntan, ¿cuándo repiten este programa? No sé, pero dentro de una semana, ya como mucho, va a estar en YouTube y todos lo van a poder ver, pero de todas maneras lo vamos a repetir en el futuro, estoy seguro. Muy interesante el programa. Saludos, bendiciones a Ernesto y su familia, preciosos siervos de Dios de familia SAC de Colón, Entre Ríos. Muy amigos, muy amigos. ¿Por qué hay congregaciones en donde se dividen en calvinistas y arminianos? Federico de Morón. Bueno, ahí entramos exactamente en lo contrario de lo que queremos hablar, en las diferencias. Che, gracias, Ernesto. Es un placer. Vos sabés que algo interesante, cuando vos mencionabas a este doctor Lombardo y su experiencia, es la misma experiencia que han tenido todos aquellos a quienes la idea de libertad en Cristo le ha llegado. Ahora, mira, interesante, los revolucionarios franceses hablaban de libertad, de igualdad, de fraternidad. Esos tres principios están al centro del Evangelio. Sí. La libertad que Dios da, la fraternidad entre los creyentes y la igualdad entre los hijos de Dios. Esto, o sea, es verdad que los recobraron los filósofos de la Ilustración y todo eso, pero en realidad es el Evangelio en su más pura esencia. Así es. Y cuando nosotros celebramos la independencia nacional, lo que nosotros celebramos es que se puede encontrar libertad más allá de la independencia nacional. Podemos ser libres existencialmente a través del Evangelio. La obra de Dios en Cristo nos hace libres, nos hace fraternos y nos hace iguales. Nos consideramos iguales con los demás
Me viene a la mente, Ernesto, una conversión no es solamente la declamación de un concepto aceptado. Es más que eso. Es el inicio de un proceso de transformación. Total. Estaba todo mirando el himno porque estoy escribiendo algo. Creo en milagros, almas salvadas vi, un cambio milagroso en los salvados por la cruz. Proclamaremos juntos, haciéndolo canción. Creo en milagros, pues creo yo en Dios. Y el milagro más grande no es que se sane una persona, es que una persona sea transformada. Y el himno habla del cambio milagroso que Dios produce en la persona que le entrega su vida. El 9 de julio se hizo esta pregunta a los 33 congresistas. ¿Quieren que las provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de España y su metrópoli? Esa fue la gran pregunta. Claro. ¿Queremos ser libres? Dice que aclamaron y llenos de santo ardor de la justicia, y uno a uno reiteraron su unánime y espontáneo voto por la independencia del país. Es decir, la independencia resultó como respuesta a esta pregunta: ¿querés ser libre? Es la respuesta que todo hombre quisiera siempre dar. Yo quiero ser libre. Es así. Bueno, hablando de Calvino, Calvino estaba en la ciudad de Ginebra, juntó a la multitud y les hizo la gran pregunta: ¿quieren vivir en las tinieblas o quieren nacer en la luz? Y la gente, dice la historia, levantaron las antorchas y dijeron: queremos vivir en la luz. Y ahí comienza lo que se da en llamar la democracia moderna. Tiempo atrás, Jesús le preguntó a un hombre que estaba enfermo, tirado en un costado de una pileta: ¿querés ser sano? La gran pregunta que viene a nuestra mente en estos días es la pregunta de Jesús a cada uno de nosotros: ¿querés ser libre? Y como bien mencionó ese famoso texto, Jesús dijo: si elijo libertad, hablando de sí mismo, si yo te traigo libertad, vos vas a ser verdaderamente libre. No se te ocurra vivir la libertad aparte de Dios, porque como hoy nos sugirió nuestro invitado, terminás con la guillotina de la Revolución Francesa. Pero si aceptamos a Cristo y le entregamos nuestra vida, podemos empezar a disfrutar y a vivir una libertad que ni siquiera te podés imaginar. Así es. Ir por el mundo caminando, libre de la mochila de tus culpas, de tus miserias y de tus fracasos. Libre. Jesús quiere darte esta libertad. Que tengas una buena noche. Nos encontramos mañana aquí en La Puerta Abierta. Lo hacemos desde Buenos Aires para Canal Luz. Feliz Día de la Patria.